nos acompaña, no es un tema relacionado a esto, pero nos acompaña acá la presidenta de Devida, Carmen Macías, para hablar un poco de cuál es la estrategia cara 2017, 2018, ya para llegar al 2021, digamos, al bicentenario. Bueno, el trabajo de Devida en general, la problemática de las drogas. Buenas tardes, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Sebastián? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a empezar por eso, digamos, tenemos nuevo gobierno, tenemos un nuevo, bueno, ya no sé tan nuevo año, ya tampoco es, pero ¿cuál es la estrategia que se está encarando desde Devida y desde el gobierno, básicamente, para solucionar, entre comillas, si es que es la palabra, el problema de las drogas? Claro, primero, ilegales? la estrategia tiene que ver el asunto como un proceso, ¿no? No es que vamos a cambiar las cosas de un día para otro, porque el narcotráfico es un problema sumamente serio, es un problema además regional, es un problema de país, pero también que hay que enfocarlo regionalmente. La estrategia va, como tú decías, del 2017 al 2021, e involucra a las organizaciones que de manera directa o indirecta están en la lucha contra las drogas, ¿no? Principalmente el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia, de Defensa, el Ministerio de Agricultura, etcétera. Nuestro directorio es el que aprueba primero la estrategia y luego va a los viceministros y luego al Consejo de Ministros. O sea que ya se aprobó en todas las instancias. O sea, se está implementando entonces. Sí, ya se está implementando y además es una estrategia que ha recogido de 60 organizaciones pareceres, puntos de vista, para que sea realmente participativa. ¿Cambia mucho de lo que se tenía antes a ahora? No cambia tanto porque la política contra las drogas es una política de Estado, pero sí hay cosas fundamentales que se han aprendido, ¿no? Por ejemplo, no es tan importante erradicar una gran cantidad de hoja de coca si no se tiene un balance con el desarrollo. Y la prueba es que en los dos últimos años, en el 2015, el 16, se tuvo una resiembra de hoja de coca, es decir, hoja de coca erradicada que volvieron a sembrar los productores de coca del 92%. O sea, básicamente todos. O sea, no ha habido ahí Entonces, si no tienes una mirada de desarrollo y también una mirada de interdicción, ¿no es cierto?, terrestre, aérea, fluvial, etcétera, no vas a poder tener avances. Claro, porque al final, digamos, la producción de hoja de coca es una forma de sustentar su vida día a día, o sea, no queda otra. Y tiene muchos niveles, ¿no? Porque antes uno planteaba y decía, efectivamente, la gente más pobre es la que siembra coca, entonces es su sustento. Efectivamente, si tú erradicas, como lo hace el Ministerio del Interior, tienes inmediatamente que reemplazar eso con mano de obra, con programas sociales, con sustitutos de corto plazo como plátano, frijol de palo, cítricos, pero también alternativas para que se puedan cacao, café, que van más a 3 años, etcétera, ¿no? Entonces es muy cierto, pero también es cierto que hay zonas donde nunca se ha erradicado, como es el Brain, por ejemplo, y donde es un caos, porque ya los cocaleros no son solamente cocaleros, o sea, no solamente siembran coca y se la venden al narcotráfico, sino que ya entran al circuito. Están más cerrados con eso, digamos. Así es, al circuito de elaboración de pasta básica de cocaína y de cocaína, ¿no? Ahí también tenemos que agregarle el problema del lavado de activos, el lavado de dinero, que es proveniente fundamentalmente del narcotráfico, ¿no? Ahora, hay varios temas ahí que ver. En primer lugar, ¿cómo va el presupuesto? ¿Cómo va el presupuesto de Devida en general? El presupuesto que se asigna para lidiar con esto. Y se debería aumentar. Bueno, yo asumo que siempre uno debería pensar que se debe aumentar. Pero más bien la pregunta es, ¿hay maneras de hacerlo más efectivo con el presupuesto que se tiene? ¿Y cuáles serían, digamos, los aportes? Tu pregunta es muy buena porque es una realidad que necesitamos más presupuesto. La demanda de gente que quiere cambiar en las 13 cuencas cocaleras es muy grande. Esa es una buena cosa, porque tú empiezas a ver gente que antes estaba en la coca, ahora está en el café, está exportando incluso, etcétera, ¿no? Pero la demanda es mucho mayor de lo que los recursos que tenemos en Devida, ¿no? Que es un ente articulador. Pero también, como tú dices, hay que buscar formas creativas haciendo alianzas, por ejemplo, con otros sectores. El MIDIS tiene Foncodes, nosotros acabamos de hacer un cruce entre el MIDIS, que lo maneja Cayetana Aljovín, que es una excelente ministra, y
coincidimos en 50 lugares donde los quintiles de pobreza son mayores y donde nosotros también hacemos el trabajo de desarrollo post-erradicación. Claro, entonces se matan, digamos, dos pájaros de un tiro. Exactamente, y tienes entonces que coordinar y con mucho gusto. Yo creo que la palabra en el Perú es articulación. Me parece que no es solamente una cuestión de dinero, sino es una cuestión de gestión. Hacemos una articulación con el Ministerio del Interior. Ayer hemos estado con el señor presidente antes que fuera a su viaje y hemos hablado de justamente ese enfoque, ¿no? De articular con otros fondos que tiene el Perú, ¿no? Ahora, hay un tema que justo estábamos mencionando antes y era, digamos, el riesgo que existe luego de la paz en Colombia, porque estas cosas, digamos, los cocaleros, los narcotraficantes, no se rigen, digamos, por bueno, estás en Colombia, ¿no? Y te mantienes allá o te mantienes, sino que es una cuestión regional, una cuestión productiva, más que nada, ¿no? Económica, digámoslo así. En ese sentido, hay un riesgo de que los que dependen o tienen ya como negocio en Colombia, más bien vean, oye, me conviene pasarme a Perú. ¿Se está tomando eso en consideración para las políticas? ¿Qué es lo que se está previniendo? Es excelente tu pregunta porque justamente en la estrategia se está hablando de reforzar fronteras. Y cuando hablamos de reforzar fronteras estamos hablando principalmente con la frontera de Colombia, ¿no? Donde efectivamente nos alegramos con la paz, celebramos la paz de Colombia, pero hay un contingente de la FARC o de otros movimientos subversivos que no van a aceptar entrar a la legalidad de un día para otro, después de más de 50 años, digamos, de estar en el sicariato, de estar en el crimen organizado, porque hay que llamar las cosas por su nombre. Sí. Entonces, además, Colombia tiene un decomiso de cocaína mucho mayor que el Perú. El año pasado se decomisó, si mal no recuerdo, 200 toneladas de droga. En el Perú se decomisaron 20. Claro. Entonces, para el narcotráfico... O sea, un 10% le conviene más. Claro, el narcotráfico le es mucho más fácil, entonces, venir al Perú porque tiene menos probabilidades de un decomiso de las drogas que quiere exportar. Por eso digo que es un problema que no es solamente de desarrollo alternativo, integral, sostenible, de sustitución de cultivos, sino es un problema realmente integral. Otra parte que hay que cuidar muchísimo son los bosques, ¿no? El Perú es un país, yo creo que no nos hemos dado cuenta todavía que es un país forestal, ¿no? Bueno, la parte norte para allá está absolutamente repleta, digamos, es un bosque. Es un país forestal, ¿no? Y yo creo que tenemos que explotar en el buen sentido mucho más lo forestal, ¿no? Vivir también de ello, porque el no vivir de ello, ¿no? O el marginar a la gente que tiene que sobrevivir muchas veces con una tala, digamos que no es la mejor, ¿no? Hace que realmente la pobreza subsista y que haya todo un círculo. Entonces yo creo que hay que mirar mucho también hacia lo forestal. Usted, una última pregunta cortita, ¿cómo ve, digamos, la problemática que hay en el BRAEM de acá a los próximos 5 años? ¿Se va a poder reducir eso sustancialmente? Bueno, nuestra estrategia está considerando reducir a 25.000 hectáreas, hoy día tenemos 50.000 a 55.000 al 21. Y el BRAEM es una de las zonas principales, ya que el 74% de la hoja de coca y el 70% de la cocaína y de la pasta básica provienen del BRAEM. Así que hay que considerar de todas maneras una estrategia de terminar una pacificación, capturar a los cabecillas, ¿no? Criminales, como se hizo en el Alto Guayaga, en el Monzón, donde se ir poco a poco, reduciendo, y en este caso sería hasta la mitad. Y entrando con el Ministerio de Interior y con una policía de élite que realmente se necesita en el BRAEM. Muchísimas gracias, señora Macías, Mil gracias, por esta entrevista. Toda la suerte del mundo para poder lidiar con esta plaga realmente que es el narcotráfico. Muchísimas gracias. Bueno, y con eso terminamos la presente edición de Noticias.